como te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Acuario, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo espero que te esté yendo muy, pero muy bien. Mi nombre es Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Y si no llegara a resonarte una de estas lecturas, tú no te preocupes, en cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Acuario, vamos a hacer ahorita una lectura para solteros y solteras. Solamente para las personas que no tienen a nadie, que no están esperando a nadie. ¿Ok? Sin embargo, tenemos que tocar un puntito por ahí del pasado porque necesitamos saber si has superado o no ese pasado. Vamos a ver cuál es la actitud que tú tienes ante el amor, si has superado realmente ese pasado, qué potencial tienes para conseguir el amor. Vamos a ver hasta dónde puedes llegar, si te atreves, si eres capaz. ¿Qué dice el amor de aquí a unos 4 meses aproximadamente? Es el momento en que estés leyendo este video, estés viendo este video, y un consejito para ti, ¿de acuerdo? Vamos a cortar estas cartas porque son muy grandes y no puedo con tantas. Vamos, aquí las tengo. Vamos a ver entonces, Acuario, actitud ante el amor, tu energía. ¿Qué dice esa energía? Es que de verdad estás dispuesto, quieres de verdad el amor, o de verdad ya no te interesa, o te da, ya no quiero. Vamos a ver, puede ser, porque hay gente que hasta le cogió idea el amor, ¿ah? Hay gente que le coge rabia el amor, porque ya le hicieron tanto daño que ya no quiere nada. Vamos a ver, ¿qué hay? Ajá. Sí hubo cierto conflicto que tuviste tú ante el amor, y esa es la energía que hay. Ya se está estabilizando un poco el pasado y el futuro. Tú estás en el medio como en el presente y se está estabilizando algo. Sin embargo, atención, hay que tener cuidado porque puede ser que en cualquier momento algo se pueda desestabilizar. Entonces, para eso, vamos a ver esa energía del pasado. Y ahí vamos a ir viendo a ver qué es lo que es. Porque te sale esta carta de la justicia aquí de primerita, como actitud ante el amor. Estoy viendo así que sí se puede, sí es posible que se pueda balancear. Sí se ve que no hay posibilidades de que tú digas, hoy que se tarda mucho, es que yo no voy a poder. Que se ve que sí, que estás haciendo lo tuyo, que estás haciendo tu esfuerzo. Sin embargo, todavía cositas que quedan, ¿no? Vamos a ver. Veo aquí así que como quien dice, alguien te hizo daño en el pasado. Alguien que robó de ti muchísimas cosas. Y eso tú no lo has podido perdonar, mi querido Acuario. Alguien así como que se fue con todo lo que se tenía que llevar. Hizo daño, hizo muchísimo daño quizás, no solamente a ti, sino a tu familia. Si tenías hijos con esa persona, quizás a lo mejor hasta tus hijos se vieron involucrados en esto. Entonces, eso todavía ha quedado allí. Te sientes que todavía puede ser que a lo mejor pueda sucederte en cualquier momento. Sin embargo, déjame decirte como buena noticia que igual tú estás superando un poco eso. Date cuenta de esto. Mira esta carta. Esta persona se fue y dejó atrás a alguien con muchísimo rabia, dolor. ¿Cómo es posible que se hayan llevado todo mi corazón? Se llevó todo lo mío, se llevó todo de mí y me dejó sin nada, ¿verdad que sí? Entonces, esos son, vamos a decir así, cosas que pasan, lecciones que te da la vida para que sepas en dónde vas a poner los ojos ahora. Estoy viendo que estás estabilizando entonces esa situación. Se te ve que la estás estabilizando, aunque todavía quedan algunas secuelas, porque está la carta invertida. Vamos a seguir entonces, mi querido, pero está mejor que si estuviera derecha, honestamente. Vamos a ver qué otra cosa hay. ¿Qué potencial podría haber para conseguir el amor? ¿Cómo se vería? ¿Qué tan porcentaje, qué cantidad de porcentajes tendrías a tu favor para conseguir un amor? ¿Entiendes? Vamos a ver, a pesar de los pesares.
Sí, mira, ahí se ve que hay un 8 de copas por aquí. Eso quiere decir que definitivamente ese potencial puede ser a lo mejor pensando un poco, hablando por el internet. Quizás a lo mejor tengas amigos lejos. Te veo como muy solo, muy sola, aunque muchísimo desorden, quizás como para arreglar, para buscar el amor. Quizás a lo mejor de una manera un poco desordenada puede ser que puedas conseguir el amor de una manera imprevista. A lo mejor sí, tuviste que salir, a lo mejor te vas de viaje y en un viaje puedas conseguirlo de una manera improvisada. Puede ser que a lo mejor tengas alguna larga distancia, un amor a larga distancia, probablemente. Algo improvisado, ¿me explico? Algo así como que tengas que irte porque no te queda más remedio, te vas por un viaje o lo que fuera y por allá puedas conseguir esa persona. Pero algo que es sorpresivo, imprevisto, que no deberías, como quien dice, tomarlo tan en serio, sino primero analizarlo, honestamente. Analízalo bien. Acuérdate que las cosas que te pasaron son para una lección y tienes que estar muy pendiente de las cosas, a donde te fijas. Honestamente, mi querido Acuario. Vamos a ver qué te dice ahora el amor a futuro. ¿Qué te puede estar diciendo de aquí a 4 meses? ¿Qué hay para ti en ese momento? ¿Qué hay? ¿Hay algo bueno que te pueda decir el futuro para ti? ¿Ah? Porque sí que te digo, tú estás en toda la disposición de querer rehacer tu vida. Fueron malos pasos que se llevaron. Te fijaste en quien no debía y punto. Más nada. Eso pasa. Y sí que te digo, acá estoy viendo la estrella. Ay, ay, ay. Yo sabía. Algo bueno de todo esto tenía que suceder. Y sí que te digo que el amor te está diciendo, no comas ansias. No pierdas la esperanza. Quizás de aquí a unos 4 o 5 meses tú puedas encontrar algo por allí. Mira la cara de esta niña. Mira, aquí se ve que dentro de todos esos escombros hay una gran esperanza de vida. Hay una gran esperanza de que algo pueda otra vez echar adelante. Mira el pasado atrás, por cierto. Mira el pasado cómo está. Y tú aquí en el presente. Y esto aquí es el futuro. O quizás este eres tú y el futuro es esta niña que está aquí. Mira, que te está dando la mano para rescatarte. ¡Toma! Así mismo es. ¿Y cuál será aquí entonces el consejo final para mi querido y adorado soltero o soltera acuariana? Vamos a ver qué hay. Sí, señor. Veamos qué se produce aquí. Ajá. Veo aquí que está también un arcano mayor. Esto es trascendental, esta lectura. Es una lectura importante para ti, mi querido Acuario. Y es que necesitas analizar. Necesitas siempre estar a la vanguardia, que no pongas los ojos tan rápido, que no te fijes tanto en lo de afuera, que te fijes más en lo de adentro, que las cosas a lo mejor te sucedieron porque tú no te has sabido fijar, tú no te has sabido centrar en lo que te tienes que centrar. A lo mejor ves mucho el exterior y poco el interior. Ojo con eso. Aquí te lo están diciendo. Ahí te dejo yo esa lectura para que lo veas, lo pienses, lo entiendas. Y mira, esta persona haciendo como malabares aquí en el metro o en una estación de no sé qué. Y mira la gente atrás. Y esa persona, y ahí tú como quien dice, no me importa, yo primero voy a ver lo que tengo que ver. Yo voy a analizar primero todo antes de entrar. Y mira la paloma de la paz, aquí la de la sabiduría. Entonces, eso es un buen augurio. Ahí te estoy dejando, mi querido y adorado Acuario. Como te dije, por aquí veo que tienes una sorpresa. Me están diciendo una sorpresa. Y voy a buscarte otra cartita aquí. Quiero, antes de terminar, voy a buscarte aquí una cartita de estas, de tu ser guía. A ver qué otra cosita te dicen. Es cierto, tuviste como quien dice, una mala experiencia, muy fea. Honestamente sí. Pero mira, eso pasa. Y veo que sí, que te estás coordinando. Todo fluye, todo marcha a la justa velocidad. Sabes a dónde vas.
Todo está a tu alcance y tienes los caminos abiertos. Ahí está todo. Ahí está todo y las cartas se comunican. Siempre lo digo y lo diré. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado Acuario. Bye bye.